La charla de hoy, la charla que está programada dentro de esta semana del hospital, una semana en la que queremos mostrar aún más nuestro compromiso con los ciudadanos de Molina, va dedicada fundamentalmente a la fibromialgia y al dolor crónico. La va a impartir nuestro doctor Francisco Javier Hidalgo Tallón, doctor en neurociencias, experto a nivel europeo en fibromialgia, y posteriormente nos dirá también unas palabras María del Mar Cano, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Fibromialgia de la región de Murcia. Pues, sin nada más, paso la palabra a nuestro concejal de Sanidad, el señor José Antonio Carbonell, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, director. Buenas tardes y también bienvenidos todos, bienvenidas a este salón del hospital en las primeras semanas del Hospital de Molina, con su lema comprometidos con los ciudadanos. En primer lugar quiero decir que el Hospital de Molina, abierto en el año 2000, fue una apuesta decidida por nuestro alcalde Eduardo, y desde ese momento la Concejalía de Sanidad está siempre estará apoyando incondicionalmente la extraordinaria labor que ha hecho el hospital, que lo hace, la sigue haciendo. Recientemente el séptimo premio Top 20, el reconocimiento a nivel nacional como el mejor hospital en gestión y calidad de servicio sanitario a nivel nacional en su categoría. Pues repito, espero que con la charla y el diálogo que se va a establecer con el doctor Francisco Javier Hidalgo Tallón, pues pasemos un rato agradable, y si tuviéramos la suerte, o pudiera ser, dentro de las charlas se saquen conclusiones y ese dolor crónico que afecta tanto a las mujeres se pudiera aliviar un poco. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Siempre que hablo para asociaciones, casi siempre asociaciones de enfermos de fibromialgia, la fibromialgia quizás es la enfermedad más frecuente de dolor crónico. Entonces, afecta en España, por cada 19 mujeres afectadas, solo hay un hombre afectado. Por eso, cuando hable, me referiré a las pacientes, en vez de a los pacientes. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por dolor crónico, pero por muchas más cosas. Entonces, seguramente, habrá personas aquí que se sientan identificadas y que entiendan vivencias que están teniendo que afectan a su calidad de vida. Las diapositivas que voy a poner, ¿se oye? Las diapositivas que voy a poner, que nadie se asuste, son las mismas que les pongo a los médicos. Cuando damos clases en el Instituto de Neurociencias, en la Universidad de Granada, pongo las mismas diapositivas. Que no se asuste nadie porque voy a ir traduciéndolas. Porque se trata de tener un guión. Y me gusta siempre ser didáctico. Hace poco se publicó un trabajo muy interesante sobre el tratamiento de los pacientes con fibromialgia, que hay gente con dolor crónico, con cansancio crónico, con depresión, con ansiedad, con trastornos del sueño. No es solo dolor. Entonces, el trabajo que se publicó era muy interesante porque decía que el tratamiento comenzaba por explicarle a los pacientes neurofisiología del dolor, o sea, mecanismos cerebrales implicados en el dolor, y explicárselos para que lo entiendan, porque es la primera manera de empezar a tratar a los pacientes. Entonces nosotros, en el grupo de investigación que tenemos, llevamos ya 14 años explicándole a las asociaciones de pacientes y a los familiares de qué va la enfermedad, para que los pacientes entiendan por qué sienten lo que sienten, por qué dos pacientes sienten cosas diferentes teniendo la misma enfermedad, y por qué, y para que los familiares puedan entender lo que le pasa a los pacientes. Esa es la primera piedra para empezar a mejorar.
porque la enfermedad puede mejorar bastante, aunque no haya tratamiento consensuado, pero puede mejorar mucho. Y lo primero es explicarle a los pacientes de qué va lo que sienten, por qué sienten lo que sienten, por qué tienen síntomas tan diversos y tan raros y por qué se conectan unos con otros. Y eso es lo fundamental que yo quiero que hoy quede más o menos claro, ¿vale? Entonces voy a empezar, como siempre empiezo con la misma diapositiva, si existe la enfermedad o no, porque todavía hay colegas que dicen que la enfermedad no existe, que es mentira, que hay muchos especialistas todavía que dudan de la realidad de la enfermedad. ¿Por qué? Precisamente por lo que he dicho, porque hay muchos pacientes muy diversos entre sí, entonces es difícil es una enfermedad cajón desastre, son pacientes tan diversos que son difíciles de encasillar. Eso genera descrédito en los médicos. Entonces lo primero es si existe la enfermedad. Evidentemente existe la enfermedad. Hay muchísimos grupos de investigación en todo el mundo que estamos trabajando desde hace muchos años para aclarar un poco qué es lo que hay detrás de estas personas que sufren lo que ahora vamos a ver. Es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud con su código del año 92 y reconocida por la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, desde el año 94. O sea, la fibromialgia es una realidad, pero los médicos la desconocen bastante. Cada vez tienen más interés por saber de qué va la enfermedad, pero hay muchas cosas que sabemos que se pueden aclarar y que sabemos que son verdad. Vamos a hacer un recorrido sobre cosas que sabemos que son verdad y que justifican los síntomas. Bueno, la enfermedad es una enfermedad, como he dicho, con dolor generalizado. Entonces, cuando se habla de una enfermedad en medicina, pues se intenta establecer unos criterios diagnósticos de la enfermedad. O sea, se intenta dejar claro qué pacientes cumplen los criterios para decir que tienen fibromialgia y qué pacientes no cumplen los criterios, qué pacientes son los que se engloban en esa enfermedad y qué pacientes no. Entonces, al principio, en el año 90, los criterios se fundamentaban en el dolor. Entonces, eran personas que tenían dolor en determinadas zonas del cuerpo, en zonas muy concretas. Se definieron 18 puntos sensibles al dolor. Y se decía que tenían fibromialgia las personas que de esos 18 puntos, por lo menos tenían 11 puntos que les dolían. Entonces, fue el primer criterio diagnóstico. Tener al menos 11 puntos de dolor de 18 puntos que estaban perfectamente localizados. La parte superior del cuello, la parte inferior del cuello, el principio de la espalda, las nalgas, puntos perfectamente localizados, ¿vale? Pero realmente esos eran unos criterios diagnósticos muy pobres, porque la enfermedad no es solo dolor. A veces el dolor es una de las cosas que menos afectan al paciente. La fibromialgia son más cosas. La fibromialgia es dolor, es tristeza, es depresión, es ansiedad, es irritabilidad, son cambios de ánimo, son problemas de no dormir, problemas de sueño, es rigidez muscular, es cansancio, es no poder hacer las cosas que normalmente hacía. Eso es la fibromialgia, no es solo dolor. Con lo cual los criterios diagnósticos se retocaron recientemente en el 2010. Porque otra de las cosas que se vio es que cuando los médicos, cuando se hacían estudios y los pacientes mejoraban, cuando se exploraban los puntos, no cambiaban. O sea, el paciente mejoraba, pero a la hora de explorarlo, teóricamente estaba igual. Luego, se le dio menos importancia a los puntos de dolor en la enfermedad. Y se le dio más importancia a otros síntomas, como son la depresión, la ansiedad, todo lo que he venido diciendo. Por lo cual, se establecieron unas plantillas de diagnóstico, que son las que ahora utilizamos, que son más completas, porque olvidan el tema de los puntos y se limitan a preguntarle al paciente si en la última semana le han dolido una lista de una serie de zonas del cuerpo. Por ejemplo, la última semana le ha dolido la mandíbula, la cabeza, el brazo derecho, el brazo izquierdo, la espalda, parte superior, la espalda, parte inferior, pierna derecha, pierna izquierda. Se pregunta por áreas. Así también quitábamos otro problema, y era que todos los médicos no saben explorar la enfermedad. Al principio, cuando
considerábamos esos puntos de dolor, resulta que el médico muchas veces no sabía localizarlos. Entonces era muy difícil para el médico decir si una persona tenía fibromialgia o no. Con lo cual los criterios han cambiado y ahora el médico se limita a preguntar zonas de dolor. Y aquí se saca un índice que es el índice de dolor generalizado. Y luego también se preguntan los 3 grandes síntomas de la enfermedad aparte del dolor, que son el cansancio, la fatiga, la mala calidad del sueño y la alteración cognitiva. ¿Qué es la alteración cognitiva? Lentitud a la hora de lentitud psicomotriz, o sea, cuando pienso algo a veces estoy torpe para manifestarlo, pérdida de memoria, aturdimiento, ¿dónde he puesto esto? Te había dicho aquello, no te lo había dicho. Eso es síntomas cognitivos, síntomas que afectan a las relaciones. Hay menos fluidez en la capacidad de comunicarse, de procesar información, dificultad a la hora de planificar cosas, como un enlentecimiento. ¿Me explico? Entonces, trastornos cognitivos, sueño no reparador y fatiga son los 3 grandes síntomas después del dolor. Es gente donde tienen un cansancio que no se recupera y que no está justificado, tienen un dormir que a veces duermen pero se levantan peor que se acostaron, o tienen los trastornos cognitivos que hemos dicho. Todo esto tiene que ocurrir durante más de 3 meses y que no haya ninguna causa que lo justifique. O sea, los análisis son normales, no justifican lo que tengo, voy al reumatólogo y me dice que no tengo ninguna enfermedad reumatológica, voy al traumatólogo y me dice que sí, que tengo una tendinitis pero que no justifica todo lo que tengo, voy al internista y me hace una analítica y está perfecta. Sin embargo, yo no estoy bien. Yo no estoy bien y algo me pasa porque no estoy bien. Y tengo todo esto. Luego hay otra serie de síntomas que son muy diversos. Puede ser calambres abdominales, dificultad de respirar, que me dé fiebre sin venir a cuento, acidez gástrica, que las manos se me ponen muy rojas y me arden y de pronto se me ponen muy blancas y porque se me ponen muy frías y me voy al agua caliente. Cambio en la dinámica de los capilares, de las venas, de las arterias, que dejan de regar adecuadamente de pronto y entonces dan toda esta cantidad de síntomas. Dificultad de comprensión, estreñimiento, alteraciones en la piel, hipersensibilidad al sol. Todo eso son síntomas que también están en la enfermedad. Y es bueno saber por qué uno siente todos esos síntomas tan diversos. Es bueno saber qué sabemos de lo que hay detrás de la enfermedad, qué está afectado, qué sabemos hoy que está afectado para que los pacientes sientan todo esto. Yo hablaba antes con el concejal que la enfermedad es un problema social. Realmente, un estudio que se hizo en Sevilla en el año 2000 habla de que hay un 2,37% de la población española afectada de fibromialgia. Hay publicaciones recientes que hablan de casi un 4%, porque como se va conociendo más, el médico va conociendo más, la enfermedad se va diagnosticando más. Hay más gente que pregunta, más gente que se informa, y es realmente un problema social, porque además es caro. Resulta que en un estudio que se ha hecho en el año 2009, la población española cuesta cada fibromialgia 10.000 euros al año sin solucionarse. Luego también es un problema sanitario importante, es un problema sociosanitario, porque son pacientes que consumen muchísimos recursos. Otra publicación de este año, en Estados Unidos, en Nueva York, se hace un seguimiento de lo que consumen los pacientes con fibromialgia durante un trimestre. Y hay pacientes que consumen más de 3.000 euros, entre pruebas que se repiten, porque yo no estoy bien, entonces yo me hago una resonancia y no me quedo conforme, entonces voy por otro lado para que me la hagan otra vez. Se repiten las pruebas, se repiten los análisis, y yo no estoy bien, algo tiene que salir. Y entonces son pacientes que buscan una respuesta a cómo están y no paran de hacerse pruebas, entonces consumen mucho a nivel sanitario, supone un gasto sanitario importante. ¿Desde cuándo la fibromialgia? Pues de toda la vida. Que haya personas que no tienen ningún daño que se pueda medir y no están bien, es de toda la vida. A principios del siglo pasado, pues se buscaban
glóbulos blancos, componentes inflamatorios, acúmulos de linfocitos, de glóbulos blancos en las zonas que dolían, porque decían, pues si duelen los músculos, pues estarán inflamados. Y se buscaban, pues eso, infiltrados inflamatorios que no se encontraban. A mediados de los años 50 se vio que era gente muy sensible, que era gente con una hipersensibilidad general, gente que respondía de una manera diferente al entorno, a las cosas que le pasaban, y entonces ya se vio que había un componente psicógeno en la enfermedad. Incluso empezaron a decir algunos autores, como había pacientes, que una dieta comían determinados alimentos, y se ponían peor. Entonces ya no era solo una cosa mecánica, ya era una cosa mecánica, pero también era una cosa emocional. Y recientemente, cuando ya sabemos un poquito más, pues podemos evidenciar que hay alteraciones cerebrales que hacen que las personas sean más sensibles a las sensaciones de dolor. El dolor se amplifica en la enfermedad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es realmente en la enfermedad del agotamiento. Es una máquina que se ha agotado. Es la enfermedad del estrés. Es la enfermedad del estado de alerta crónico. Es la enfermedad de la persona que está alerta y los mecanismos que utiliza el organismo para defenderse del estrés se agotan. Es gente que normalmente es gente muy válida, gente con muchas cualidades, gente que eran máquinas, pero la máquina se rompe. Es una enfermedad del agotamiento y eso se está demostrando ya en determinados órganos del sistema nervioso y del sistema hormonal, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a repasar. Sabemos que hay fenómenos de irritabilidad. Son fenómenos de estrés, no de la persona, sino de las células nerviosas de la persona. En general, las células nerviosas y las células musculares están estresadas. Cuando yo estoy estresado, estoy irritable. Pues las neuronas están irritables. Quiere decir que responden de forma exagerada. Cuando una persona está estresada, ante un estímulo pequeño responde exageradamente. Pues eso es lo que ocurre en la fibromialgia con las células nerviosas. Entonces hay fenómenos de estrés celular. Y eso se puede medir, y se ha medido. Las células nerviosas están estresadas, están muy irritadas, ¿vale? Las células que condicionan las hormonas, que dependen del sistema nervioso, también pagan el pato y también están estresadas. Y hay células que están estresadas y mecanismos y circuitos de neuronas, circuitos celulares que están estresados y que acaban agotándose. Por eso muchas veces, cuando medimos parámetros bioquímicos en los pacientes, pueden cambiar de uno a otro, porque uno puede estar más agotado que otro. Si se alteran esas neuronas del dolor y esas neuronas de las emociones, que son las mismas, ahora lo vamos a ver, se alteran las neuronas que condicionan el sistema hormonal, se alteran las neuronas que condicionan el riego sanguíneo, pues ya empieza a explicarme por qué noto cosas tan diversas. La evolución. Normalmente la enfermedad va ganando poco a poco al paciente, aunque está descrito que a veces hay desencadenantes. Hay quien dice, pues yo empecé después de un accidente, o pues yo no fue después normalmente de un evento traumático. La primera vez que se empezaron a estudiar este tipo de pacientes sin ser fibromialgia fue los soldados del Vietnam, porque se agotaban, tenían estrés postraumático. Hay una cosa que es el síndrome de estrés postraumático, que se parece mucho a esta enfermedad, porque eran personas que se agotaban de tanto estrés que pasaban. Hay síndrome de la guerra de los Balcanes, síndrome de la guerra del Golfo, y en Estados Unidos algunas veces hacen congresos por la fibromialgia. Hay una similitud, es un agotamiento. Componente hereditario. Hay un componente hereditario. Sabemos que hay agregación familiar. Sabemos que donde hay fibromialgia es más fácil que haya familiares de primer orden con fibromialgia. Sabemos que hay genes que están afectados, pero no hemos podido localizar qué genes son. Nos imaginamos que son genes que están involucrados en la gestión del dolor, en la gestión del riego sanguíneo,
genes que están involucrados en la adaptabilidad de la persona al entorno. Eso está afectado. Y luego hay estrés de las células nerviosas, estrés de los músculos, estrés de las neuronas y de las células musculares fundamentalmente. Entonces, vamos a repasar un poco lo que he dicho. Las vías nerviosas del dolor. Las neuronas son células nerviosas. Las neuronas se excitan. Las neuronas se comunican entre sí. Este es el cerebro. Esto es la médula espinal. Si yo hago un daño aquí, hay esta pelotita que es una neurona, que es una célula nerviosa que recoge la señal. Cuando capta la señal, se excita y transmite la señal a esta segunda neurona, que está en la médula. Cuando esta segunda neurona capta la señal de dolor, manda la señal al centro del cerebro. Esto es el tálamo. Y aquí está la tercera neurona del dolor. Siempre hay 3 neuronas. Esta tercera neurona, cuando se excita, cuando recibe la señal, manda la señal a la corteza. Cuando una señal llega a la corteza, nosotros notamos dolor. Si en algún momento no llega la señal, se corta la señal, nunca notaremos dolor. ¿Vale? Entonces hay 3 neuronas en una vía nerviosa de dolor. Vamos a ver cosas que pueden ocurrir para que esto se altere. Puede ocurrir que esta neurona roja tenga una conexión con la azul. Y la azul corresponde a la articulación de la mandíbula. Entonces, ¿qué pasa? Que la neurona roja se excita y contagia, digamos, a la azul que es vecina. Entonces yo, en el cerebro, esta azul, como se excita, estimula a esta neurona azul y estimula la corteza. Y yo, me duele el hombro y me duele la articulación de la mandíbula. Pero la articulación de la mandíbula está bien. Estos fenómenos son frecuentes en la enfermedad y se han demostrado. ¿Qué pasa? Que a lo mejor me operan de la mandíbula y estaba bien. Por eso responden mal a la cirugía algunas veces. Porque hay que ser muy exquisito a la hora de determinar un tratamiento en estos pacientes. Por ejemplo, por estos fenómenos. Otra cosa que puede ocurrir. Cuando el dolor se hace crónico, crónico ya es tiempo. Hemos dicho que estamos hablando de neuronas que se irritan. Y esa irritabilidad puede contagiar a neuronas vecinas. Cuando esta neurona se irrita, con el tiempo puede contagiar a neuronas de color rosa, que son las del sistema límbico, que es el que regula las emociones. Y puede afectar a neuronas del hipotálamo, que es el que regula al final la respuesta al estrés, la hormona, la cadena de hormonas. ¿Qué pasa? Que donde yo tenía dolor, ya no tengo dolor solamente, ya tengo una enfermedad que se llama dolor crónico. Ya tengo ansiedad, depresión, trastorno del sueño, ya hay más redes de neuronas que se afectan, porque son redes vecinas a las redes del dolor que están muy irritadas. Esa irritabilidad se contagia de unas redes nerviosas a otras. ¿Me explico? Y puede ocurrir para que tenga mucha ganas de orinar y no pueda aguantar, porque hay unas neuronas que codifican la dinámica de la vesícula y tengo una cosa que se llama vesícula irritable o colon irritable, porque depende todo de aquí. El ordenador está aquí y aquí se sabe que hay una disfunción, hay un ritmo de trabajo alterado. ¿Qué más cosas pueden ocurrir? Pues puede ocurrir esto. Puede ocurrir que yo me doy un golpe, el golpe se curó y a mí me sigue doliendo. ¿Por qué? Porque las neuronas se vician en su dinámica de trabajo. Las neuronas se pueden irritar y que no se les olvide esa irritabilidad y que sigan irritadas tiempo. Con lo cual, aquí esta neurona sigue bombardeando, me duele la mandíbula. Y yo voy al maxilofacial y la mandíbula está bien. Y tendré una muela mal y también. Y todo está bien. Pero lo que hay es un recuerdo establecido en las neuronas que codifican el dolor en el sistema nervioso central, la médula y el cerebro. Esto se ha demostrado en la enfermedad. Las neuronas se comunican produciendo sustancias. Esas sustancias se llaman neurotransmisores.
si yo produzco sustancias durante mucho tiempo y en mucha cantidad, porque soy una neurona muy irritada, muy excitada, pues esa sustancia llega un momento en que las capta Noel, que está allí, y Noel responde. Pero la función de Noel no es el dolor, es dormir, y se me afecta el sueño. ¿Me explico? Estoy intentando ser didáctico. Luego hay una cosa que es la neuroplasticidad. Gracias a Dios, el sistema nervioso es muy maleable. Esos fenómenos que he dicho son fenómenos donde se moldea la dinámica de respuesta de las células nerviosas. Eso también se puede cambiar a favor nuestro, para que mejoremos. Entonces, hay cosas que podemos hacer para domesticar esas neuronas que están súper irritadas, que lo veremos luego. Hemos hablado de que este es el cerebro, esto es lo mismo de antes. Esta es la neurona de la piel, yo me hago daño aquí, excita a la segunda neurona y a la tercera neurona. Todos tenemos unos mecanismos de defensa ante el dolor. Son unos mecanismos que desde el cerebro bajan y cortan la señal de dolor. Cuando la señal de dolor no sirve para nada. Si yo tengo una fractura, el dolor me ayuda. Pero cuando ya se ha curado la fractura, hay unos mecanismos encargados de frenar la sensación de dolor. Hoy sabemos que en la enfermedad esos mecanismos que se llaman vías nerviosas descendentes, porque van de arriba abajo, bloqueadoras del dolor, están alteradas. O sea, ya hemos visto que hay fenómenos de amplificación del dolor, porque hay una respuesta exagerada, porque esas neuronas del dolor siguen viciadas, disparando de forma exagerada ante un dolor que el daño ya ni existe, pero también los mecanismos que tienen que frenar están alterados. Eso los investigadores lo medimos pues midiendo el flujo sanguíneo en las vías nerviosas. Si una vía nerviosa tiene poco flujo sanguíneo, es que trabaja poco. Y sabemos que hay poco trabajo de las vías que descienden bloqueando el dolor. Luego lo tengo amplificado, pero los mecanismos que tenemos todos para bloquearlo también están mal. Luego se me multiplica el dolor muchísimo más. Entonces hay un reclutamiento del dolor. Una persona con fibromialgia, debido a esto, y son unos estudios muy interesantes de un investigador que se llama Gracely, él mide cómo se activan en el cerebro las distintas zonas cuando se estimula un dolor. Entonces, cuando se coge un paciente con fibromialgia, si se le estimula dolor, por ejemplo, es una pequeña quemadura. Y cada 5 minutos voy a hacer una pequeña quemadura. Cada 5 minutos una pequeña quemadura. Pues se ve que los pacientes con fibromialgia, como los mecanismos de percepción del dolor no están bien, van amplificando el dolor. O sea, quemadura se me quita en 1 minuto. A los 5 minutos, quemadura, me dura 2 minutos el dolor. Tercera quemadura, ya me dura el dolor 4 minutos. Cuarta quemadura, ya me dura 5 minutos. Quinta quemadura, todavía tengo el dolor de la primera quemadura. ¿Me explico? Se va amplificando la señal. Un estímulo pequeño desencadena como una bola de nieve y se va amplificando. Eso se ha demostrado en la enfermedad. Cuando se comparan con pacientes que también tienen dolor crónico, como la artritis reumatoide, no pasa eso. Estimulo dolor, pequeña quemadura, dura 1 minuto. Siguiente pequeña quemadura, dura 1 minuto. Siguiente pequeña quemadura, dura 1 minuto. ¿Por qué? Porque al minuto estas vías nerviosas frenan el dolor y ya no siento dolor. Como están alteradas en fibromialgia, se va recordando, se va recordando, se va recordando. Más cosas que están anotadas. Grupos de neuronas que regulan las hormonas. Hay un eje que se llama hipotálamo, hipofisario, suprarrenal. Esta es la glándula que hay encima de los riñones. Estas glándulas producen cortisol, que es la hormona antiestrés. Si yo me pongo nervioso y yo me estreso, las glándulas suprarrenales, estos gorros que hay encima de los riñones, empiezan a producir cortisol. Y el cortisol regula todo esto. Regula el sistema de defensa, regula patrones de comportamiento. Por eso cuando cambiamos de comportamiento con la regla, por ejemplo, se regula el sueño, se regula la actividad de los músculos, estamos más nerviosos, estamos más alertas, los músculos están más tensos, porque estamos preparados para una defensa, para un ataque, para huir. Se altera el riego sanguíneo y se puede alterar la cicatrización de algo. Todo esto está relacionado con el eje de las hormonas. ¿Qué sabemos que está alterado en la enfermedad? Porque cuando nosotros estimulamos aquí, no aumentan las hormonas.
Y cuando damos, por ejemplo, un sucedáneo de esta hormona que se llama ACTH, cuando damos dexametasona, que es como un sucedáneo, pues tampoco arranca a funcionar. Quiere decir que hay un agotamiento aquí y hay un agotamiento aquí. Esto está agotado. Luego hay una alteración en los niveles hormonales y en las respuestas hormonales. Con lo cual, todo esto es fácil que me pase. Por ejemplo, que me hago un hematoma y tarda más en cicatrizar. Porque no riega lo mismo, porque depende de esto. Estos son... Si se compara con la depresión, se parece, pero no es igual. Porque en la depresión, al final, tenemos hormona antiestrés, que es el cortisol. En fibromialgia no. Porque no solo está agotado el hipotálamo, que es el que empieza a estimular esta cadena antiestrés, sino también está agotado esta médula suprarrenal, este órgano que hay encima de los riñones. Hay agotamiento aquí y aquí. En la depresión hay agotamiento solo aquí. Bueno, son cosas más técnicas. Y hay una cosa curiosa, cuando se le preguntó a los pacientes cómo habían empezado, cuando se revisaron los criterios de diagnóstico, lo que había comentado al principio, se les preguntó cómo empezó la enfermedad. La mayoría decían que había empezado por doler el cuello, la mandíbula y la cabeza. Es como de arriba a abajo. Y se ve que cuando los pacientes, esto es un estudio muy reciente, ¿no?, de 2012, cuando los pacientes tienen el dolor más localizado, todavía ese sistema que hemos visto antes de adaptación al estrés no está agotado, no está quemado. Todavía tienen capacidad de producir cortisol. Sin embargo, cuando el dolor se va extendiendo, la persona se va agotando, ya los niveles de cortisol bajan. Ya esa hormona antiestrés se me va agotando. ¿Por qué? Porque el sufrimiento crónico, el luchar contra ese dolor, contra esa carga, me va agotando. Es curioso que cuando el dolor es localizado, no se afecta el cortisol. Cuando el dolor se generaliza, se afectan los niveles de cortisol, de la hormona antiestrés. Luego ya me vuelvo todavía más irritable y todavía tolero menos las situaciones estresantes. Ya, cuando me hacen alguna faena, me afecta 5 veces más que antes. Como hemos dicho, las neuronas se comunican con sustancias que se llaman neurotransmisores. Pues es verdad que se han medido neurotransmisores en el suero y en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro, y se sabe que están alterados. Todo lo que yo he contado son cosas que están perfectamente demostradas en la enfermedad. Perfectamente. Las células nerviosas no se comunican bien, las células nerviosas tienen una alteración de las sustancias que utilizan para comunicarse entre ellas. Y eso genera cambios en los patrones de respuesta. La hormona de crecimiento depende del sueño profundo. La hormona de crecimiento, una vez que hemos crecido cada uno lo que tenga que crecer, es la que sirve para recuperar el daño cotidiano. Si no tengo hormona de crecimiento, no me voy a recuperar del esfuerzo que hice ayer. Y mis músculos se resienten, porque es muy importante para recuperar el agotamiento muscular. ¿Pero qué es lo que pasa? Que como depende del sueño profundo, porque si no hay sueño profundo no se recupera, pues entonces, como no duermo bien, tampoco tengo hormona de crecimiento, luego no tengo una recuperación muscular. Entonces los músculos les falta oxígeno y se ponen rígidos. Y ahí tengo la rigidez. O se agotan. Y ahí tengo el cansancio. Hay un montón de autores que han demostrado que eso es una realidad. Hay muchos trabajos. Sistema nervioso autónomo. ¿Eso qué es? Tenemos el sistema nervioso voluntario, que es coger algo porque quiero, ¿no? Yo tengo la voluntad de tocar la mesa. Pero hay otro sistema nervioso que es el autónomo. El que regula el riego sanguíneo, por ejemplo. Yo no controlo ahora que mi corazón vaya más rápido, o que me riegue más esta mano porque tengo el micrófono y pesa. Eso es el sistema nervioso autónomo, no depende de mi voluntad. Está afectado en la enfermedad. Y hay un montón de trabajos que demuestran eso. Pero ¿qué pasa? Que si está afectado, los pequeños capilares no riegan bien. Entonces tengo alteraciones de la cicatrización, una herida me dura más, también me duele más, la inflamación dura más, porque la inflamación depende de que llegue sangre y eso depende de los capilares. Entonces, todo eso también sabemos que ocurre en la enfermedad. El sueño, hemos dicho que está alterado. Es típico de las personas con fibromialgia que no tienen sueño profundo. Cuando hacemos un electro,
y vamos quedándonos dormidos, pues hay un ritmo cerebral que se enlentece, que se llaman las ondas delta. Cuando los pacientes de fibromialgia le hacemos electro, empiezan con las ondas delta de sueño profundo, pero las ondas alfa de estar despiertos no se van, se quedan intrusas. Nosotros ponemos al paciente a dormir y el paciente está durmiendo, pero el paciente no tiene un ritmo delta de tranquilidad de sueño. Hay un ritmo delta, pero las ondas alfa de estar activo todavía no se han ido y no se van. Eso es fundamental para que se produzca hormona de crecimiento. Como no se produce, porque esto está alterado, pues entonces cada vez estoy más cansado. Fundamental en los pacientes de fibromialgia, y eso se lo decimos a los médicos de atención primaria muchísimo, es dormir. El paciente tiene que dormir y que no tener ansiedad. Es la primera estrategia de tratamiento, no es el dolor. Es que yo descanse y que no esté como una moto, porque así podré recuperarme con tratamientos que hay. Vamos de cosas más evidentes a menos evidentes. Ahora ya hay autores que están estudiando qué pasa con la nutrición de las células. ¿Qué pasa con la enfermedad? Que a las células parece que hay una falta de nutrientes. Parece que las células no... Parece que hay una distancia entre lo que yo como y lo que comen mis células. Entre lo que yo como y lo que comen mis células está el intestino. ¿Vale? Mirad, esta es la pared del intestino. La pared del intestino es muy finita, porque tiene que absorber los nutrientes, entonces es una sola capa de células. Aquí está lo que hay dentro del intestino, el contenido intestinal, y aquí está la sangre. Solo hay una capa de células. Cuando hay estrés crónico, se sabe que estas células se separan. En fibromialgia parece ser que están separadas. Si esta molécula, lo suyo es que la célula la digiera y pase a la sangre, como están separadas, se cuela por aquí. Como se cuela, el sistema de defensa, que el 80% depende del intestino, porque es el que nos tiene que defender de todas las agresiones que vienen de fuera, que vienen por el intestino, no vienen por la piel, la mayoría vienen por las mucosas, ¿no? Bueno, pues el sistema inmune, el sistema de defensa, no para de tener que frenar todos estos detritus y se agota. Entonces parece que tengo gripe, parece que tengo fiebre, no puedo tirar de mi cuerpo, porque resulta que tengo el sistema inmune mal. Hay un componente autoinmune en la enfermedad. Todos esos detritus se pueden acantonar en las articulaciones y me dan brotes de artritis, como si tuviera artritis reumatoide, que pasa lo mismo. Luego tengo que cuidar muchísimo la alimentación, y los pacientes con dietas estrictas mejoran muchísimo, porque una dieta estricta recupera la permeabilidad del intestino. Un montón de autores han medido en fibromialgia la permeabilidad del intestino alterada y en otras enfermedades de dolor crónico, que teóricamente no tienen que ver con la fibromialgia. Luego, ¿qué pasa? Que si lo que separa lo que yo como de lo que comen mis células está mal, pues hay déficits nutricionales. Y ya hay unos cuantos trabajos demostrando y midiendo déficit de vitaminas, déficit de oligoelementos, de calcio, de magnesio, de manganeso, de potasio. Todo eso se sabe en la enfermedad. ¿Qué más cosas sabemos en la enfermedad? Porque son personas, hemos dicho que las células están muy estresadas y muy hipersensibles, pero la persona entera también. Son personas donde hemos podido medir su respuesta al estrés. Son personas que, como están agotadas, tienen limitada la respuesta al estrés. Y eso hay un montón de autores que han trabajado sobre eso. Por ejemplo, se sabe que a los niveles bajos de satisfacción laboral empeora la enfermedad. Que el trauma físico prolongado empeora la enfermedad. Nosotros hicimos un trabajo donde se ve que hay una ideación suicida muy elevada en comparación con la población normal. Es gente que no están felices con ellos, porque también se frustran, porque es gente muy válida que no puede ofrecer lo que ofrecía. Entonces también tienen miedo y también tienen problemas con las relaciones familiares, porque los familiares no lo entienden, porque voy al médico y todos me dicen que no tengo nada, pero yo no estoy bien, y eso mi marido no lo entiende. Entonces es importante saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Si los músculos no tienen oxígeno
porque el riego sanguíneo está alterado, si los músculos las células nerviosas están excitando la musculatura está rígida, pues ¿qué pasa? Los músculos tiran de los tendones, pues entonces tengo tendinitis y me duele el hombro, aparte de la fibromialgia que amplifica mis dolores, además tengo una tendinitis del hombro y tengo una tendinitis en la cadera. Entonces ya se complica un poquillo la cosa. Y como soy hipersensible, si tengo una desviación de la columna, como tiene medio mundo, pues ese esfuerzo de las cadenas musculares para compensar la postura, a mí me duele. Y yo voy al médico y me dice, no, tú tienes una pierna un poquillo más larga que otra, pero como yo, pero es que a mí me duele, porque yo no soporto ese esfuerzo de acomodación muscular, porque mis músculos ya están agotándose. Rigidez, tendinitis, roturas musculares, etc. Rigidez de los músculos, bandas fibrosas en los músculos, acortamiento de los músculos no se distienden bien, si no se distienden bien, no riegan bien, entonces duelen más, se forma edema en los músculos, todo esto se ha medido en la enfermedad. Todo esto son cosas que están demostradas. Falta de oxigenación, también se ha medido la falta de oxigenación en general en la enfermedad. Cuando una célula le falta oxígeno, se estresa. Eso se llama estrés oxidativo. Todas las células hacen lo mismo. Con oxígeno queman azúcar para tener agua y energía. El oxígeno respiramos, el azúcar que comemos. En ese proceso, pues, hay unos desechos que se llaman radicales libres. Los radicales libres tenemos basureros dentro de las células que los limpian, que son los antioxidantes. Por eso es importante tomar antioxidantes, porque es una enfermedad donde los radicales libres están disparados. Y se ha podido medir, los radicales libres están disparados. Entonces, esto es un problema de estrés oxidativo, de estrés porque la gestión del oxígeno provoca demasiado desecho. Eso se ha podido medir en la enfermedad, pero no solo en la fibromialgia, sino en todas las condiciones que hemos visto que hay en la fibromialgia. Trastorno ansioso depresivo y estrés oxidativo. Se ha podido medir. Fatiga crónica y estrés oxidativo. Se ha podido medir. No dormir bien y estrés oxidativo. El no dormir bien es un fenómeno de estrés oxidativo. Hay autores que lo han medido. Y estrés oxidativo en fibromialgia, cantidad de trabajo. Porque se pueden medir moléculas en la sangre que indican que hay muchos radicales libres. Todos los marcadores de estrés oxidativo están afectados a la enfermedad. Es una enfermedad del estrés. Cuando se mide cómo están los músculos con un microscopio óptico, no se ve nada, se ven pequeños desgarros, no encontramos nada. Pero sin embargo, cuando se mide bien con un microscopio electrónico, se ve que las mitocondrias, que son los órganos de las células encargados de gestionar la energía, de lidiar con ese estrés oxidativo, están alteradas, no están bien dispuestas. Luego es una mitocondriopatía, es una enfermedad donde la gestión de energía no está bien. La célula tiene menos energía, la célula muscular, de ahí viene el agotamiento. ¿Hay carga genética? Pues ya he dicho que sí. Familiares de primer grado tienen 8 veces más posibilidades de padecer fibromialgia. Luego algún gen tiene que haber. Se están buscando genes que codifican todas esas sustancias que hemos dicho que utilizan los neuronas para defendernos de un dolor. Por ahí va la alteración, pero no lo sabemos bien. El tratamiento. Bueno, la enfermedad no tiene tratamiento, no tiene cura. Se acepta que no tiene cura, pero tiene muchísima mejoría. Mucha mejoría. Pero el tratamiento tiene que ser en equipo. Hoy se acepta que la educación es fundamental. Esto, como he dicho, es de este año, un trabajo de 2013. La educación sobre fisiología del dolor ha demostrado ser eficaz en los pacientes con dolor crónico musculoesquelético y también en los pacientes con fibromialgia. Por eso yo os estoy calentando la cabeza con todos estos mecanismos, porque esto hace que entendáis por qué sentís lo que sentís y qué hay detrás de la enfermedad. Y es importante saberlo, porque eso me quita miedo. Y entonces ya no me voy a preocupar tanto si tengo un síntoma raro y voy a ir corriendo al médico. ¿Me explico? Por eso es importante la educación. Es la primera piedra para mejorar. Y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario.
hay consenso en que el tratamiento tiene que ser con muchas cosas. Las terapias complementarias funcionan, pero a cada paciente le funcionan una y que no tienen que ser las mismas que le funcionan a otros. Entonces, sabemos que los pacientes con fibromialgia consumen muchas terapias complementarias porque les ayudan, pero diferentes cada uno. A uno le ayuda el Reiki, a otro le ayuda el ejercicio físico, a otro le ayuda la acupuntura, pero siempre tiene que haber un ajuste farmacológico fundamental. El médico, y nosotros damos charlas a médicos, el médico tiene que saber ajustar sueño y ansiedad. Si yo estoy como una moto, por mucho ejercicio que haga, es peor. Si yo no descanso y hago ejercicio, es peor, porque no me recupero. Es peor remedio que la enfermedad. Las terapias físicas funcionan, la educación funciona, comer bien funciona, la psicoterapia funciona. El ejercicio físico aeróbico sin sobrecargar es muy importante, muy efectivo y a muy largo plazo, dura mucho. Hay un montón de trabajo en cuanto a esto, ¿no? Farmacología. Como sois hipersensibles, también respondéis de forma exagerada a los fármacos. Llega el médico, os da las dosis normales, tenéis más efectos adversos porque está publicado, porque sois hipersensibles. Hay una cosa que es la hipersensibilidad química múltiple. Y es muy frecuente en fibromialgia. Entonces, los medicamentos os sientan fatal. Hay que ajustarlos de una manera diferente. Como no me sientan bien, ya desconfío del médico, pierdo la paciencia y ya paso del médico. Objetivos iniciales: recuperar y no tener ansiedad. Si yo hago ejercicio físico voy a mejorar, pero si no duermo bien puedo empeorar. Primero hay que controlar sueño y ansiedad. El dolor es secundario. Siempre lo decimos a los colegas que están con dolor crónico. Hay muchos fármacos que ayudan, muchos. ¿Qué fármacos son? A mí me han mandado un antidepresivo, yo no tengo tanta depresión. A mí me han mandado, son fármacos neuromoduladores, fármacos que modulan la dinámica de las neuronas. Como resulta que las neuronas del dolor son primas hermanas de las neuronas de la ansiedad y primas hermanas de las neuronas del sueño y primas hermanas de las neuronas de la depresión, resulta que yo estoy con un fármaco de este tipo regulando todos esos sistemas. Por eso se utilizan fármacos neuroreguladores, neuromoduladores. No es porque yo tenga depresión, a lo mejor tengo fibromialgia y no tengo depresión, pero me viene bien porque me ayudan a dormir, me ayudan a tener menos ansiedad, relajan los músculos, porque son fármacos que matamos con ellos varios pájaros de un tiro. Está claro que un solo medicamento no es suficiente, hay que combinar siempre 2 o 3. Pero esto es el principio, luego hay muchas cosas que se pueden hacer. El tratamiento, mirad, un seguimiento de 7 meses y dura más la terapia física que la psicológica. Hay que hacer ejercicio, hay que moverse, pero si nos pasamos es peor, porque tenemos que dormir, comer bien, alimentarnos bien y hacer ejercicio. Pero ejercicio aeróbico, aeróbico es que no me agote, cuando veo que me voy a cansar paro, mañana seguiré y haré un poquillo más, y así. Porque si no, como somos tan perfeccionistas y lo queremos hacer tan bien, pasado mañana nos queremos que estamos en la Olimpiada. Entonces es peor, porque entonces nos dan más tirones y más tendinitis. ¿Me explico? Ejercicio en piscina, psicoterapia evidentemente es efectiva. Hay una frase que siempre pongo, y esto está hecho para mis colegas. La ausencia de daño orgánico no significa que los signos y síntomas sean psicógenos. El que me hayan hecho 20 pruebas y yo no tenga nada malo, no significa que me tengan que mandar al psiquiatra. ¿Me explico? Que no haya un daño orgánico objetivable no significa que todo sea que tenga un problema emocional. Este es el modelo biopsicosocial de enfermar. Depende de mi biología, de cómo mis células responden, de mi entorno, de mi capacidad psicológica para afrontar las cosas que me vienen, por eso la psicoterapia, sobre todo de grupo, ayuda, y de mis relaciones sociales, porque si soy millonario y estoy en el Caribe, además no tengo problema. ¿Me explico? Educación, psicoterapia. Muy importante, la gente que vive mal la enfermedad está peor. La gente que lo vive como una catástrofe está peor. Cuando se hicieron 2 grupos, unos pacientes que vivían de forma catastrófica lo que les pasaba
que victimizaban, el victimismo, qué mala suerte tengo, que ver, nadie entiende. Todo eso ahí reverberando hace que cuando se hacen resonancias se vea que en el cerebro hay una zona de dolor que se enciende. Y la persona que lo lleva de otra manera, cuando se hace una resonancia, se ve que hay menos zonas de dolor que se encienden. Luego, el victimismo está mal. Por eso las terapias de grupo son muy interesantes, porque se reúnen a los pacientes y entre ellos aprenden a no victimizar y se ayudan unos a otros. Las infiltraciones funcionan muy bien. Con los anestésicos locales, con los ozonos, con corticoides, lo menos que se pueda. Una cosa que os he dicho antes, muy importante, los antiinflamatorios no sirven para una crisis, porque la enfermedad yo puedo estar muy bien y tener brotes. Siempre tendré brotes, pero hay que hacer que me duren menos y sean menos severos. Los antiinflamatorios siempre son peores, no funcionan. Los parches no funcionan, los opiáceos no funcionan. No hay solo hay un trabajo con parches, con opiáceos que funcionan, que es el Zaldiac, que es un opiáceo menor. Los parches de fentanilo son peores y se ha demostrado que luego dan unos monos a la hora de quitarlos que no hay manera, ¿vale? Eso lo decimos mucho en los congresos de dolor, expertos en fibromialgia. Las infiltraciones con ozono son muy efectivas porque reoxigenan, porque liberan las cadenas musculares, porque hacen que el músculo vascularice mejor, porque no se puede infectar, porque no puede cristalizar, porque no me va a dañar un tendón en la vida, porque no va a afectar a mi sistema de defensa como un corticoide, porque no va a afectar a mi estado de ánimo como puede ser un corticoide. Ya se acepta la ozonoterapia en unidades de dolor. Todos los hospitales de alto nivel tienen unidades de ozonoterapia, la Quirón, la Tecno, ya en la FE en Valencia hay una unidad de ozonoterapia en dolor, en el Virgen de Rocío en Sevilla también, en el Hospital de Green. Es el futuro, porque se tolera muy bien y no tiene efectos adversos. Cuando se infiltra el ozono, las cadenas musculares se recuperan, se liberan, se reoxigenan. Pero algunas veces no funciona. A veces no funciona todo. ¿Me explico? Depende cómo se haga, depende de los pacientes, pero aquí no cura nada, aquí ayuda a todo. A unas cosas sí, a otras no. ¿Me explico? A unos sí, a otros no. Pero cuando hay un tratamiento multidisciplinario, la mayoría de los pacientes mejoran bastante. ¿Y por qué cuando vamos al médico con el dolor de rodilla o cualquier dolor, enseguida te mata el antiinflamatorio? ¿Por qué va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Porque si no puedes parar, Cuando hay una crisis hay que mandar antiinflamatorios. Cuando hay crisis. Pero no coger la dinámica de antiinflamatorios siempre. ¿Te explico? Pero son útiles en las crisis. El médico va por una crisis, pues antiinflamatorio. ¿Qué va a hacer? ¿Te explico? La alimentación, fundamental. Dieta vegetariana. Hay un montón de trabajo. Dieta vegetariana cruda, nada de frito, nada de hidrogenado, nada de bizcocho, nada de los menos cereales, nada de lácteos. Dieta vegetariana cruda y mejora a los pacientes. Mejora a los pacientes. Hay obesidad en la enfermedad, con lo cual las articulaciones duelen más y los músculos duelen más. Hay que comer natural. Hay que comer cosas no refinadas, porque las cosas refinadas, entre comillas, intoxican a los pacientes. Estoy hablando con poca evidencia y con poco, lo menos científico posible. Hay muchos trabajos detrás de esto, ¿me explico? Pero quiero ser didáctico. Los pacientes que les damos una dieta vegetariana cruda, mejoran. Ensalada, potajes, aceite crudo y mejoran. Porque hay un problema, se supone, de nutrición. Entonces hay trabajo. Mirad, estos son trabajos de cómo hay que comer, de dieta antiinflamatoria. Los alimentos ricos en grasas trans y en aceites hidrogenados favorecen la inflamación. Estos son las grasas saturadas, no las grasas vegetales, las grasas animales. La proporción de omega 6 y omega 3 es de 4:1. Esto requiere aumentar el consumo de omega 3 y reducir omega 6. Muchas sardinas, mucho salmón, sardinas. Las sardinas son ricas en omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio.
La comida a la parrilla, parcialmente quemada, es inflamatoria, aumenta la inflamación. Fuera barbacoa. Los alimentos con alto índice, los alimentos que tienen mucho azúcar refinado, que el azúcar se absorbe muy rápido y llega a la sangre muy rápido, aumenta la inflamación y luego va a dar el bajón. Pero es que da el bajón. ¿Y qué pasa con las células? Las células al final, como yo me como cosas de azúcar refinado, el azúcar llega rápido a la sangre, me sube el azúcar, ¿vale? Entonces, ¿el páncreas qué hace? Produce mucha insulina. La insulina es la que mete el azúcar en las células. Como hay mucho azúcar, pues el páncreas se pone las pilas y empieza a coger el azúcar y a meter a las células. Luego, ya me va a dar la bajada de azúcar, ¿vale? Por eso mismo, si yo tomo azúcares de absorción lenta, no provoco eso. Pero es que además pasa otra cosa. Cuando mis células llevan un tiempo viendo subida y bajada, pasan de la insulina. Se llama resistencia a la insulina. Porque la insulina nada más que está dándole toque a las células diciendo a entrar al azúcar, ahora no, ahora sí. Al final se hacen resistentes, pasan de la insulina. Y entonces yo tengo diabetes. Porque si no hay insulina, el azúcar se queda en la sangre. Y ahí parece que hay más síntomas metabólicos en fibromialgia. No está demostrado. Pero hay gente ya trabajando en eso. El consumo de dietas con alto índice glucémico activaría el sistema inmune, dando lugar a la producción de mediadores proinflamatorios, o sea que inflaman, y a la disminución de los antiinflamatorios. Nuestro organismo produce muchos antiinflamatorios. Tenemos que comer de forma antiinflamatoria. No tenemos que hincharnos de Voltaren. Se sugiere que una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales, aunque hay gente que los cereales le sientan mal, cada uno tiene que probarlo, y pobre en ácidos grasos saturados, está asociada a la mejoría de la inflamación subclínica. Esto lo digo yo, esto lo dicen autores, expertos que llevan grupos de investigación trabajando en esto. Suplementos, pues se sugiere suplementos. Pues omega 3, hay estudios con omega 3, probióticos, prebióticos. Pero comer bien, si comemos bien y tenemos paciencia, no hace falta tanto suplemento. Tenemos ahora una línea de investigación en marcha midiendo las bacterias del intestino, porque las bacterias del intestino son marcadores de la permeabilidad del intestino, lo que he dicho antes. Y estamos haciendo un trabajo con dieta para celíacos. Parece que los pacientes que consumen dieta de celíacos mejoran más que los que le hemos dado dieta de adelgazamiento normal. Es como si hubiera una inflamación intestinal pequeñilla, como una celiaquía encubierta. La celiaquía es la enfermedad de lo que he hablado antes de la separación de las células del intestino. Entonces, hay que comer bien, de una forma antiinflamatoria. Mirad esta diapositiva que es de un nutricionista. Mirad lo mal que comemos. Esto es la comparación de miligramos por 100 gramos de azúcar, comparando los nutrientes del azúcar blanco con el azúcar integral. Las sales minerales del azúcar blanco son de 30 a 50 miligramos en 100 gramos. El azúcar integral tiene de 1500 a 2800. El potasio, 3, 5, 600 a 1000. Si nada más que comemos cosas refinadas, nos estamos desnutriendo. Eso se lo puede permitir otra persona, pero si tengo fibromialgia no puedo. Calcio, 10, 15, 40, 110. Fósforo 0,3 hasta 100. Es una barbaridad. Tenemos que tomar conciencia de comer adecuadamente. El ozono. ¿Funciona el ozono? Funciona el ozono. Mejora el sistema inmune que estaba mal, mejora la oxigenación que estaba mal. Quisimos ver si funcionaba el ozono. ¿Cómo funciona el ozono? El ozono lo que hace es que produce una oxidación pequeña, porque es un oxidante, y como produce una oxidación pequeñita, los sistemas antioxidantes se disparan para arriba. Es como una vacuna, eso está demostrado. Hay publicaciones en muchas enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Hay en fibromialgia, hay en artritis reumatoide, hay en demencias porque mejora la oxigenación cerebral, hay en Parkinson, que se publicó un trabajo en la Universidad de Sevilla el año pasado. Es muy útil y no tiene ningún riesgo. No tiene contraindicaciones, solamente la hipersensibilidad a la haba. A la haba. Hay gente que come habas, que aquí no existe casi,
y nos tienen que ingresar a las habas. Eso aquí es impensable, vamos. Entonces, esto quisimos verlo en nuestro grupo de investigación. Este esquema viene a demostrar, y está publicado, que el ozono hace que el glóbulo rojo multiplique por 3 la capacidad de dar oxígeno a las células. Está publicado. Digo, me estoy oxigenando, estoy mejorando el sistema de defensa, infiltrado no tiene ningún riesgo, el ozono tiene mucho futuro en fibromialgia. Lo que pasa es que es difícil investigar con ozonoterapia porque para investigar a cierto nivel hace falta seguros, y los seguros, si no está en la industria farmacéutica de tal, es muy difícil conseguir. Pero es una realidad, bueno, son cosas médicas. Mirad los glóbulos rojos cuando la sangre está sucia, cuando hay estrés en la sangre. Mirad los glóbulos rojos que parecen pilas de monedas, parecen, si yo cojo las monedas y las apilo, se llaman pilas de monedas, van apelotonados, obstruyen los capilares. Mirad después del ozono, se liberan, tienen más superficie para dar oxígeno, entran mejor por los capilares pequeños, recuperan la elasticidad de su membrana, por lo cual entran mejor por los capilares más pequeñitos, oxigenan más los tejidos. La falta de oxigenación es crucial en la enfermedad. Mirad qué diferencia. Nuestro grupo de investigación, que es una referencia porque se llama CTS502, empezamos 2 investigadores en el año 99, ahora somos 11 y tenemos en total más de 100 publicaciones en fibromialgia. Tenemos 48 publicaciones en revistas internacionales, revistas de mucho nivel, todas especializadas en dolor. Llevamos muchos años y quisimos ver qué pasaba con el ozono, si era verdad o no. Hicimos un trabajo pensando en hacer algo social, porque nosotros en Granada llevamos desde el año 99, como he dicho, trabajando y ayudando a los pacientes con fibromialgia. Entonces quisimos hacer una investigación con ozono rectal, como si fuera un enema, porque rectal no tiene ninguna contraindicación y queríamos ver si podía ayudar. Todos los trabajos que hay con ozonoterapia, con los beneficios de la ozonoterapia, todos los que hay preclínicos se hacen con ozono rectal, porque se hacen con ratones. Y a un ratón no le puedes poner ozono por la sangre. El ozono se pone de dos maneras, como he dicho, rectal, como una lavativa, o sacando sangre, como hacían los ciclistas, mezclándola con ozono y poniéndosela otra vez. Eso lo hacía la reina madre de Inglaterra, los Rolling Stones, hay muchos artistas que hacen eso, porque es verdad que funciona. Pero quisimos ver si por vía rectal funcionaba. ¿Por qué? Pues porque si vía rectal funciona, puede ser barato y no tiene riesgo. Y se trataba de poner en marcha una dinámica social. Y llevamos en Granada más de un año haciendo en pacientes con fibromialgia, haciéndoles protocolos de ozonoterapia rectal muy barata al coste, de forma que una persona pueda mejorar su calidad de vida con algo que no tiene por qué ser caro, muy barato. Entonces, gracias al ayuntamiento y al hospital, ellos propusieron hacer lo mismo aquí, si se puede ayudar, porque francamente es el costo, 8 euros por una sesión. Y hay pacientes en la asociación de Armillas, han mejorado todas menos 2. Pero no quiero generar falsas expectativas, habrá quien no mejore. El mantenimiento, lo que hacemos es que compartimos un mínimo beneficio con la asociación, si ayudamos a la asociación. Eso lo digo porque Pedro y el ayuntamiento quieren que hagamos una cosa social, porque en fibromialgia hay que hacer cosas sociales. Y lo puedo decir por derecho porque llevo desde el año 99 investigando sin ningún ánimo de lucro, nadie del equipo. Mirad, cuando hicimos el trabajo que está publicado ya en una revista de alto impacto en medicina, se ve que todos los marcadores, casi todos de la enfermedad mejoran. La fatiga, esto no se ve bien, pero este es el marcador del FIQ, que es el marcador principal de la enfermedad. Mejoran, la depresión mejora, el dolor mejora, la calidad de vida mejora y no tiene riesgo, no tiene contraindicaciones. Y es una cosa que este trabajo se hizo entre aquí y Granada, con la Asociación de Fibromialgia de Granada, con Agrafin. Y fue muy gratificante y allí se ponen un montón, se ponen mucho y le ayuda bastante. Yo lo digo para animar a los pacientes que se puedan ayudar, porque aquí no hay un ánimo de lucro detrás, que quede claro. Luego hay muchas cosas que se pueden hacer
Por eso ya se trata de ayudar, ¿eh? Mirad todos los marcadores, mejora. Test de Beck, el test de depresión, el STAI, el test de ansiedad, el test de Pittsburgh, ¿eh? Son test que miden la calidad del sueño, la calidad de vida, mejoran a los pacientes. Y esto es el grupo de investigación nuestro, este es el Instituto Andaluz de Fibromialgia, que es vanguardia y excelencia médica, acción social e investigación, formación académica y sin ánimo de lucro. Y lo que queremos hacer es enganchar un hospital de excelencia médica, que es una referencia en España, engancharlo con el grupo de investigación. De hecho, hay personas aquí que ya se han puesto en marcha para investigar con fármacos nuevos para la enfermedad. Entonces, contamos, esto tiene que ser una labor de equipo, entre pacientes, entre el hospital y entre el grupo de investigación. Y todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo se tiene que acoplar. Y así, poquito a poco, ir ayudando a las asociaciones a la enfermedad. Por eso está María del Mar, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones. Se os va a decir unas palabras porque ella tiene interés en que se promueva aquí en Molina, que es una ciudad importante, y teniendo este hospital, todo este tipo de acciones sanitarias que pueden ayudar un montón a las personas, ¿vale? Y nada, muchas gracias por, espero haber sido claro en mi cuenta. Gracias, ¿eh? Gracias. Me cuesta hablar, traducir lo que voy viendo, pero espero que haya sido claro. Gracias, ¿eh? ¿Se oye? Sí, yo creo que sí. Hola, buenas tardes. Soy María del Mar Cano, presidenta de la Federación de Fibromialgia de la región de Murcia. ¿Se oye bien? A ver, mejor ahora. María del Mar Cano. Primero quiero dar las gracias a todos por la asistencia para esta charla que ha dado Javier esta tarde. Y también quiero dar las gracias al Hospital de Molina y al Ayuntamiento de Molina. Por otra parte, a los presentes aquí de la asociación AFIRMA, que es en este momento